Ok, el problema es el siguiente. Tiras tres dados, uno después de otro. Te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener tres números en un orden estrictamente creciente? Bueno, entonces vamos a darle nombres a estos dados. Vamos a decir que tenemos al dado número uno, luego al dado número 2 y luego al dado número 3. Un posible resultado es que en el dado número uno se haya obtenido, por ejemplo, el número uno, en el dado número 2, por ejemplo, el número 2, y en el dado número 3, por ejemplo, el número 2. Otro posible resultado es que en el dado número uno se haya obtenido, por ejemplo, el uno, en el dado número 2, el número 2, y que en el dado número 3, por ejemplo, se haya obtenido el número 4. Entonces, hay que notar que en este resultado, por ejemplo, tenemos tres números en un orden estrictamente creciente, ya que uno es menor que 2 y 2 es menor que 4. Sin embargo, en este primer resultado no obtuvimos tres números en un orden estrictamente creciente, ya que si bien es cierto que uno es menor que 2, no sucede que 2 sea menor que 2. Entonces, permítanme borrar ese primer resultado, ya que nosotros únicamente estamos interesados en obtener tres números en un orden estrictamente creciente. Otros ejemplos de secuencias de números que cumplen con esta condición de ser estricta, de estar en un orden estrictamente creciente, por ejemplo, son que en el dado número uno se haya obtenido el número 2, luego, por ejemplo, aquí en el dado número 2 el 3 y aquí, por ejemplo, el 5. Otro posible resultado es otro posible resultado de tres números en un orden estrictamente creciente, pues es por ejemplo aquí el 3, luego por ejemplo el 5 y finalmente el 6. Entonces hay que notar que cada uno de estos números, bueno, esta es una forma de cómo resolverlo, no quiere decir que sea la única, pero es bastante interesante. Una forma de resolver este problema es asociando cada uno de estos resultados un conjunto. Observe que naturalmente este resultado nos induce el conjunto formado por los números uno, 2 y 4. Luego, el segundo resultado nos induce el conjunto formado por los números 2, 3 y 5. Y finalmente, el último resultado nos induce el conjunto formado por los números 3, 5 y 6. Entonces, es interesante ver que cada uno de estos conjuntos note que es un subconjunto del siguiente conjunto, específicamente del conjunto formado por los números enteros del uno al 6. Entonces, cada uno de estos subconjuntos es un subconjunto de tres elementos de este conjunto. Y además note, lo más importante es notar que si uno toma un subconjunto de tres elementos de este conjunto, por ejemplo, tomen el que ustedes quieran, digamos el 2, 5 y 6. Note que este subconjunto de tres elementos nos induce automáticamente un resultado en donde se obtienen tres números en un orden estrictamente creciente, el cual es, pues, viene dado por aquí colocar el número 2, luego el número 5 aquí en el dado número 2 y finalmente el número 6 en el dado número 3. Entonces, lo que hemos obtenido en resumen es que el número de formas de obtener tres números en un orden estrictamente creciente, claro, cuando estos números varían entre el uno y el 6, pues viene dado simplemente por contar el número de subconjuntos de tres elementos que tiene este conjunto de 6 elementos. Y eso, pues, se sabe que es 6 en 3. Pero el número total de posibles resultados es simplemente, pues en el dado número uno podemos obtener 6 resultados diferentes, aquí 6, 6. Entonces tenemos que el número total de posibles resultados es 6 a la 3. Y por lo tanto, esta es la probabilidad que estamos buscando. Número de casos favorables sobre el número de casos totales, perdón.
Entonces déjenme operar este cociente. 6 en 3 es 6 por 5 por 4 dividido entre 3 factorial, pero permítanme reescribir el 3 factorial de una vez como 6 dividido entre 6 a la 3. 6 a la 3 es 6 por 6 por 6. Entonces esto nos va a quedar que es, aquí simplificamos y nos queda 5 por 4, pero voy a reescribir al 4 como el producto de 2 por 2 y luego voy a dividir, aquí también voy a reescribir el 6, lo voy a escribir como 2 por 3, luego otra vez 2 por 3 y finalmente le pego el otro 6. Y es que hacer esto, bueno, permite simplificar mucho más rápido esta fracción. Y haciendo esto nos queda que es igual a 5 sobre 3 por 3 es 9 y por 6 es 54. Entonces, esta es la probabilidad que estamos buscando.